Tesoros de Europa. Irlanda. Baluarte occidental de Europa, barrida por los vientos y las tormentas del Océano Atlántico, la República de Irlanda es una isla cubierta de verde. 8 veces más pequeña que Francia en superficie y con 5 millones de habitantes, Irlanda tiene una historia a menudo trágica. Ocupada por los británicos desde el siglo XV hasta 1924, Irlanda luchó para ganar su independencia. Ha sufrido 2 guerras civiles, muchas rebeliones y una gran hambruna a mediados del siglo XIX que desencadenó una emigración masiva hacia América. Quizás por todo esto es un pueblo tan fuerte. El visitante se ve sorprendido por su majestuosidad. En sus paisajes, el granito, la landa y las turberas parecen extenderse hasta el infinito. Pero es una isla de gente acogedora que ha superado la prueba y se ha convertido en uno de los países más dinámicos de Europa. Dublín, con su Catedral de San Patricio y su biblioteca. El Parque Nacional de los Montes Wicklow, una prisión que nos cuenta todas las penurias vividas a lo largo de la historia. El Castillo de Ashford y los ponis de la legendaria Connemara. 5 tesoros que resumen Irlanda, su belleza, su crudeza y su historia. Nos dirigimos a Dublín, la capital de la República de Irlanda. Objetivos: su Catedral de San Patricio y su biblioteca más antigua, la Biblioteca Marsh. Rodeada por las grises aguas del mar de Irlanda, Dublín es una capital de escala humana. Cruzamos el Liffey por el puente de Halfpenny, siguiendo los pasos de Oscar Wilde, antiguo estudiante del Trinity College. En las calles peatonales del casco antiguo, el visitante descubre un centro histórico modesto y acogedor, que es a la vez el centro político, artístico, cultural, económico e industrial de Irlanda. Al igual que el famoso barrio de Temple Bar, los dublineses son cosmopolitas y apegados al estilo de vida irlandés, el de los pubs y la cerveza local. La Guinness, auténtica institución en Irlanda. Otro gran símbolo, la Catedral de San Patricio. Edificada en el siglo XII sobre un antiguo lugar de culto, la imponente Dama de Piedra ha pasado por numerosas restauraciones en los siglos XVII y XVIII. La nave central presenta una verticalidad propia de la arquitectura gótica del siglo XIII. Las vidrieras de la catedral, llamadas la Biblia de los pobres, relatan pasajes de los evangelios y de la vida de santos. La catedral fue construida a mediados del siglo XIII. Las obras duraron más de 20 años. Los trabajos comenzaron alrededor del 1225 y estaban casi acabados en 1250. La obra fue realizada por los normandos poco después de la conquista de esta parte de Irlanda. Los normandos, descendientes de los vikingos, provenían de Normandía y conquistaron Inglaterra, Bretaña y llegaron a esta isla, Irlanda. Construyeron su primera iglesia de piedra aquí hacia 1190. Antes de esa había una antigua iglesia irlandesa, probablemente de madera, levantada hacía mucho tiempo, quizá en el siglo IX o el X. Sabemos, pues, que es un lugar de culto cristiano desde hace más de 1000 o 1200 años. La catedral se levanta donde San Patricio bautizó a sus fieles en el siglo V de nuestra era, iniciando la evangelización del país. Nació en la época del final del Imperio Romano. Su padre era un alto cargo civil romano en el siglo V. Cuando Patricio alcanzó la edad adulta, los romanos habían abandonado Britania y estaban atrincherados en la Galia. San Patricio fue capturado por piratas irlandeses en la costa británica. No sabemos exactamente dónde, y lo llevaron a Irlanda como esclavo.
Fue porquero y desempeñó tareas ingratas antes de escaparse y llegar a Bretaña. Fue ordenado sacerdote y después obispo en Francia. Luego regresó a Irlanda para predicar y convertir a los habitantes de la isla. Sentía que tenía un sueño o la vocación de regresar con aquellos que le habían maltratado. Así pues, volvió y se quedó en Irlanda para el resto de sus días, para llevar el cristianismo a esta isla. San Patricio es importante porque aportó dos cosas esenciales a Irlanda. La primera fue el cristianismo y la segunda, la alfabetización. Trajo la lengua latina, la alfabetización y la escritura tal y como la conocemos hoy en día. San Patricio fue un hombre extraordinario porque trajo la cultura europea y la religión cristiana de una forma muy completa a Irlanda en el siglo V. Cerca de la Catedral de San Patricio encontramos la biblioteca pública más antigua de Irlanda, que alberga una colección de más de 25.000 libros y 300 manuscritos. Este espacio de cultura popular fue ideado por el Parlamento irlandés a principios del siglo XVIII. La Biblioteca Marsh lleva el nombre de su fundador, el arzobispo Narcissus Marsh. El arzobispo Narcissus Marsh fue un clérigo y erudito inglés que se instaló en Irlanda en 1679 como rector del Trinity College de Dublín. Le preocupaba el hecho de que en Dublín resultara difícil acceder a los libros. Para remediarlo, hizo construir esta biblioteca con sus propios fondos. Quería una biblioteca gratuita y accesible para todos los diplomados y caballeros. Marsh donó su biblioteca personal, unas 10.000 obras, consideradas entonces como la mejor colección de libros de Inglaterra. Después, la biblioteca recibió libros de Elie Boéreau, una hugonote francesa originaria de La Rochelle y refugiada en Irlanda tras la revocación del Edicto de Nantes. Entre las temáticas encontramos la medicina, el derecho, las ciencias, los viajes, la teología o la música. Este tratado filosófico, escrito por Cicerón, es la obra más antigua de la biblioteca. Algunos manuscritos pertenecientes al arzobispo están escritos en turco, hebreo, árabe o ruso. Como este atlas coloreado a mano, la biblioteca guarda maravillas que deleitarán a todos los amantes de libros raros. Durante estos 300 años hemos recibido la visita de muchos autores famosos. Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, Bram Stoker, el autor de Drácula, y James Joyce, el dublinés que escribió Ulises. Aunque Jonathan Swift se hizo famoso con Los viajes de Gulliver, también fue uno de los mejores escritores satíricos en prosa de la lengua inglesa. En El cuento de un tonel, publicado en 1704, Swift denuncia el fanatismo religioso. El libro disgustó a la reina de Inglaterra, lo que le impidió ser obispo. No obstante, se convirtió en deán de la Catedral de San Patricio, vecina de la Biblioteca Marsh. Los libros que hay en la biblioteca han inspirado a grandes autores a lo largo de los siglos. Por ejemplo, sabemos que cuando James Joyce vino a la biblioteca en 1902, buscaba un libro en particular, Las profecías de Joaquín Abbas, que contenía unas profecías medievales contra el Papa muy difíciles de encontrar en el Dublín católico de principios del siglo XX. Este es el único sitio donde lo pudo encontrar. El ilustre autor de Ulises se inspiró mucho en su Irlanda natal y en sus habitantes. Lo mismo que los relatos que escribió en 1914, Dublineses, una de las obras que le consagrarían como escritor.
La biblioteca sufrió muchos robos. En los siglos XVIII y XIX, los libros eran objetos raros y preciados. Se encontró una solución ingeniosa para el problema de los robos. Los lectores eran encerrados en jaulas para asegurarse de que no se llevaban los libros. Se les registraba antes de entrar y de nuevo al salir. Las jaulas son el rasgo más singular de la biblioteca. Una de las características singulares de la biblioteca es que los libros ocupan el mismo lugar en las estanterías desde hace 300 años. Para los bibliotecarios y amantes de las bibliotecas es fascinante, y para el gran público también, porque entramos en la biblioteca y la vemos exactamente como estaba hace 300 años. Así pues, si esos famosos autores volviesen 300 años después, Jonathan Swift, por ejemplo, reconocerían no solo el edificio, su estructura y las estanterías originales, también podrían encontrar un libro que leyeran en el mismo sitio donde lo dejaron hace 300 años. Existen varias historias y leyendas en torno a la biblioteca. La del arzobispo Marsh, su fundador, es de las más conocidas. Se dice que todavía busca una carta que le dejó su sobrina antes de fugarse. Según la leyenda, todavía vuelve ahora atormentado las noches de luna llena. Para mí, la Biblioteca Marsh es el tesoro de Dublín. En el sur de Dublín, frente al mar de Irlanda, encontramos el Parque Nacional de los Montes Wicklow. Basta un cuarto de hora en coche desde Dublín, la capital, para asegurarnos un cambio total. Los Montes Wicklow constituyen la región continua de mesetas más grande de Irlanda y culminan a 925 metros de altitud en el Lugnaquilla, el pico más alto de la provincia de Leinster. Hay una sucesión de majestuosas cascadas y lagos bordeados de bosques de robles y coníferas. Todo está dominado por páramos y turberas, obra de la acción humana durante milenios. Se extienden hasta donde alcanza la vista, surcados por miles de torrentes y arroyos. El Parque Nacional de los Montes de Wicklow es el parque nacional más grande de Irlanda, con 23.000 hectáreas. Las montañas que hay aquí son más bien redondeadas y no destacan por su altitud. Los Montes Wicklow son la única zona intacta a 1.000 metros de altitud. Representa el 26% del condado y es una zona especialmente protegida dentro del Parque Nacional. El Parque Nacional de los Montes Wicklow tiene 3 lagos principales. Uno de ellos, el Upper Lake, se formó por el deshielo de un glaciar hace millones de años. Este tipo de lagos se denominan lagos glaciares cintiformes. Toda esta zona fue explotada en el siglo XIX y principios del XX por la industria minera de plomo y zinc. Aún así, lo que vemos ahora es un precioso paisaje natural moldeado por el hombre. Los árboles que vemos a orillas del río son pinos silvestres originarios de aquí, pero fueron plantados por las empresas mineras para emplearlos como soportes en las galerías de la mina.
La construcción de una carretera militar por los ocupantes ingleses a principios del siglo XIX, además de un ferrocarril, contribuyó notablemente al desarrollo del turismo en los montes de Wicklow. Ante la amenaza para el medio ambiente, el gobierno irlandés decidió en 1990 crear el Parque Nacional. El papel principal del parque es proteger y mejorar algunos hábitats importantes. La zona de Glendalough era significativa por su madera. Hay unas 157 hectáreas de bosques de robles viejos, lo que supone un hábitat muy importante. La turbera de Fronda, igualmente, es un ejemplo de turbera de cobertura que es un hábitat importante en Irlanda. Creo que Irlanda tiene la mejor turbera de cobertura que queda en Europa. En este parque habitan todos los animales salvajes de Irlanda. Las especies importantes que podemos encontrar son los ciervos, mamíferos terrestres como los erizos o la marta de los pinos. También tenemos una importante población de ardillas nacidas en Irlanda. En cuanto a las aves, tenemos varios pájaros cantores y dos aves que son particularmente importantes para Wicklow, que son el halcón peregrino y su primo pequeño, el esmerejón. Además, la legislación europea ha designado la zona como de protección especial para las aves y, en particular, para estas dos especies. Los guardas forestales hacemos un gran trabajo para cuidar nuestras reservas naturales. En esta época del año, pasamos mucho tiempo controlando a los pájaros porque están en plena reproducción. El parque está habitado por una gran variedad de especies de aves, como el lagópodo escocés, la alondra común, el cernícalo y el aguilucho pálido. Durante la época de nidificación, los guardas forestales se centran en los recién nacidos. Hoy, sus cuidados y atención están centrados en unos pollos de halcón peregrino. Esta es una hembra. Cuando les ponemos la anilla por primera vez, su pata la rellena casi toda. ¿Son más gruesas? Sus muslos son muy grandes en comparación con los machos. 635. 635. En teoría, esto podemos verlo con un telescopio o una cámara. De modo que cuando el animal se aparee, cuando crezca y empiece a reproducirse, tendremos toda la información necesaria sobre estos animales durante el resto de su vida. Llevamos a cabo proyectos específicos para el esmerejón y el halcón peregrino. Estudiamos su reproducción y la demografía de estas especies en Wicklow. Invertimos mucho tiempo en ello. Luego, en invierno, tenemos mucho trabajo con la gestión de los ciervos y las cabras. Tenemos que proteger estos bosques e intentar promover el crecimiento de nuevos árboles. Así que hay que controlar la población de ciervos y cabras de esta zona. La cascada de Powerscourt, de 121 metros de longitud, es otro de los tesoros del Parque Nacional de los Montes de Wicklow. Aquí se han rodado varias escenas de películas como, por ejemplo, Excalibur. El parque es especialmente apreciado entre los senderistas, una práctica que se popularizó después de la guerra gracias a James Bernard Malone. En los montes de Wicklow es donde en 1921, y gracias a la iniciativa de este periodista, se abrió el primer sendero de gran recorrido de Irlanda. Hace 50 años que vengo a caminar por aquí, casi desde que aprendí a caminar. Mis primeros picnics los hice con mi familia en ese camino de ahí abajo, cerca de las minas de plomo. Pasábamos muchos días escalando montañas. Todos hemos subido a las cimas en algún momento de nuestras vidas. La verdad es que hemos pasado mucho tiempo aquí.
Lo mejor es que, aunque el parque es uno de los destinos turísticos más visitados de Irlanda, incluso en los días de mayor afluencia podemos desviarnos de los caminos principales y estar solos para disfrutar la magia de este sitio. Ves cuervos, a pájaros jugando con el viento como hoy, el cambio de las estaciones, la llegada de los rebaños y el cambio de colores. Siempre hay magia aquí cuando contemplas este entorno fantástico. Crecí en la ciudad de Dublín y venir aquí es genial, ya que está muy cerca de la ciudad. De hecho, me gusta tanto que decidimos mudarnos aquí. Vivimos en medio del bosque y cada día salgo con mi mujer y mis hijos a disfrutar de la naturaleza. Estas tierras cargadas de agua ofrecen un paisaje de montañas y turberas genuinamente irlandés. Y si a finales del siglo XVIII hubo una efímera fiebre del oro en esta región, hoy atraen gran número a los amantes de los espacios abiertos mecidos por los vientos. Para mí, el tesoro de Irlanda es el parque nacional que nos rodea. Nos dirigimos al condado de Wicklow, situado a unos 50 kilómetros de Dublín. El condado de Wicklow es el destino favorito de los dublineses para el fin de semana. Limita con el mar de Irlanda y está dominado al oeste por la cordillera de los montes Wicklow, un parque nacional donde las landas y las turberas se extienden hasta donde alcanza la vista. La costa al este no se queda atrás, como atestiguan las ruinas del Black Castle, el castillo negro edificado en el siglo XII en la pequeña ciudad de Wicklow. Wicklow es la capital del condado que lleva su nombre. Es conocida por albergar en medio de la ciudad la prisión más conocida de Irlanda y uno de los símbolos de los sacrificios realizados durante la lucha por la independencia del país. A finales del siglo XVII, una ley indicaba que cada condado de Irlanda tenía que tener su propia prisión para ocuparse de sus propios habitantes. En 1702 se abrió esta prisión. En esa época era un edificio mucho más pequeño. Encima de la puerta había 6 grandes celdas. Pero con el tiempo, la prisión se fue ampliando hasta ocupar todo este patio en el que estamos, conservando siempre el edificio original. Al ser la prisión del condado, reunía a los reclusos autores de todos los delitos cometidos dentro del condado. Había desde gente que había robado un trozo de pan hasta asesinos. En esa época, los prisioneros se encerraban juntos, sea cual fuere su delito. Los jóvenes ladronzuelos estaban cautivos junto con los asesinos o los peores criminales. Desde su apertura en 1702 hasta el siglo XIX, las condiciones de vida eran infernales. El inspector general de prisiones de la Gran Bretaña e Irlanda, el señor Jeremiah Fitzpatrick, describió este sitio como el infierno o la puerta de entrada al infierno. Por eso a las puertas del interior se les llamaba las puertas del infierno. En el Wicklow Gaol se amontonan hasta 60 reclusos en una celda. Familias enteras hacinadas en unos pocos metros cuadrados durante meses o incluso años. En la prisión también había niños. En aquella época pasaban hambre y cogían los frutos de los árboles que pertenecían a los agricultores. Estos se quejaban y finalmente se detenía a los niños y se les encerraba aquí,
Los niños podían permanecer varias semanas. Además, si se encarcelaba a una familia, es decir, si el padre y la madre habían hecho algo mal, también se encerraba a sus hijos. Hasta mediados del siglo XIX no mejoraron las condiciones de los detenidos. Mary Morris, la matrona de la prisión, se enamoró del director Edward Story. Juntos establecieron la separación de mujeres, niños y hombres y pusieron en marcha talleres de aprendizaje y cursos de alfabetización. Habilitaron una clase pequeña. No se parecía en nada a las clases actuales. Era un sitio donde mujeres y niños podían sentarse. Mary Morris les enseñaba a leer y a deletrear su nombre. No era una formación exhaustiva, pero para aquella época era mucho, ya que nadie sabía leer ni escribir. Hay muchas celdas, sobre todo en las zonas de las mazmorras, donde encadenaban a los prisioneros a las paredes y les golpeaban. Era horrible. Se sabe que hubo un hombre que fue abandonado en las mazmorras y murió ahí porque se olvidaron de él. Abajo, en las mazmorras, había la llamada sala de baño, que en realidad era una sala de tortura. Agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría. No había buenas condiciones higiénicas, no había baños, era espantoso. Los castigos eran horripilantes. Uno de ellos se hacía en una rueda que había fuera. Los hombres se subían encima de los tablones y tenían que hacer girar la rueda durante horas. La única intención era la de castigarles, y si un hombre se caía, los demás tenían que seguir. No importaba si moría. Muchos presos fueron condenados a la deportación a Australia. Un viaje en condiciones a menudo mortales que solo superaban los más fuertes. Una vez en Australia, los detenidos servían como mano de obra por todo el país. La gravedad del delito o del crimen cometido importaba poco. La condena iba ligada a la necesidad de mano de obra en la colonia británica. Numerosos presos políticos también fueron condenados a trabajos forzados en Australia. De 1798 hasta 1916, y durante la Guerra de Independencia que siguió, Irlanda sufrió numerosas rebeliones. La prisión estaba en servicio en esa época. Albergaba reclusos que eran líderes rebeldes locales y a personas que eran meros soldados de infantería. Y durante la rebelión final, en la Guerra de Independencia y durante la Guerra Civil, los prisioneros capturados en la región fueron recluidos aquí. Al final de su periodo de actividad, cambió de categoría y fue principalmente un centro de prisión preventiva. Los reclusos eran enviados a Dublín, donde cumplían su condena. Ese fue el caso de Skin Childers. Varios presos políticos, convertidos en símbolos de la lucha contra la ocupación británica, pasaron por la prisión de Wicklow. Así ocurrió con Billy Byrne, uno de los líderes locales de la rebelión de 1798. Con Robert Skin Childers, un escritor nacionalista cuyo hijo fue el cuarto presidente de Irlanda. O con William O'Grady, uno de los últimos presos políticos confinados entre estas paredes. Originario de Wicklow, una parte de su descendencia todavía vive aquí, como Matt Carroll, su bisnieto.
En esa época, mi bisabuelo William creía en una Irlanda unida y libre. Era un representante político del partido Sinn Féin. Su activismo le llevó a ser encarcelado y encerrado aquí, en la prisión de Wicklow y en la de Mountjoy. Entró aquí en noviembre de 1920. No sabemos la duración de su estancia en la prisión de Wicklow, pero sabemos que pasó bastante tiempo. Sabemos que grabó en un banco un tablero de ajedrez para pasar el rato mientras estaba dentro. Lo más irónico es que la mayoría de sus hijos participaron en la Segunda Guerra Mundial y combatieron en las fuerzas británicas. Es algo impúdico cuando conoce su vida y sus luchas. Restaurada en 1995, la prisión de Wicklow se convirtió en museo en 1998 para mantener intacto el recuerdo de todos los sufrimientos que padecieron los presos. Encarna la historia del país y la búsqueda de libertad del pueblo irlandés. Creo que es uno de los tesoros de Irlanda. Nos dirigimos a Connemara, región situada en la costa oeste de Irlanda, a unos 300 kilómetros de Dublín. Connemara se encuentra en el extremo occidental de Europa, frente al Atlántico. Su costa irregular, tachonada de fiordos, bahías y penínsulas, protegen una región cubierta de landas, de ríos y de lagos. Sus 32.000 habitantes viven principalmente de la ganadería ovina y del turismo. Pero el orgullo de este pueblo es la crianza de un équido local, conocido mundialmente, el pony de Connemara. El origen de esta raza es incierto y está rodeado de leyendas. Es una mezcla de sangre árabe e ibérica, dadas las relaciones comerciales que había con España en el siglo XVI. El pony de Connemara se ha exportado a todo el mundo. Es una referencia en términos de fuerza y resistencia. Las manadas más importantes están en Irlanda, claro está, pero también en Francia. Brian es criador de ponis de Connemara, un oficio que se transmite de padres a hijos desde hace generaciones. Mi padre fue criador de ponis durante 40 años aquí en Roundstone. Él era de Byle Kennelly y su padre también era criador de ponis. Así que en nuestra familia llevamos 90 años haciendo esto. Brian y su familia son miembros de la Sociedad de Criadores de Ponis de Connemara. Esta asociación se fundó en 1923. Su objetivo es preservar y mejorar la raza del pony de Connemara. La Sociedad de Criadores de Ponis de Connemara se fundó hace 100 años. La finalidad era conseguir una población matriz para la cría de estos caballos. 100 años más tarde, creemos que este équido es el prototipo del pony de Connemara. Ella es Independent, tiene 21 años y es una de las yeguas más famosas. Es conocida en todo el mundo. Sus hijas y sus nietas han hecho historia en la Sociedad de Criadores de Ponis de Connemara. Nos levantamos todas las mañanas para ver a Independent y su prole en la naturaleza. Cada primavera nos encanta ver a su descendencia. Sin ella, la raza autóctona de los ponis de Connemara no estaría aquí hoy.
Para alcanzar la excelencia en la crianza se necesita pasión y, sobre todo, invertir mucho tiempo. No le dedico tanto tiempo como mi padre. Él se puede pasar hasta 10 horas al día con ella para ver cómo está. Cuando no está bien del todo, él lo nota. Se conocen. Han pasado 21 años juntos. Es como si fueran marido y mujer. La Sociedad de Criadores de Ponis de Connemara organiza periódicamente concursos para seleccionar a los mejores ponis. Esto es una tradición. Todos los domingos de verano se celebran eventos por toda Irlanda, sobre todo en la costa oeste del país. Es una buena actividad para hacer con la familia y amigos, para pasar un rato juntos. Este potrillo nació el 1 de abril de este año. Tiene 2 meses. Es su segundo espectáculo de este año. La semana pasada participó en el del condado de Galway y ganó en su categoría. Espero que hoy también tengamos suerte. Tenemos que hacer publicidad de nuestros ponis. Es una oportunidad para que la gente los vea. Esperamos que a alguien le guste un pony y lo quiera comprar. Lo seguiremos criando de todas formas, tanto si el concurso sale bien como si no. Es una afición, algo que nos encanta y nos gustará siempre. Para toda la comunidad de criadores, estos concursos son más una fuente de orgullo que una forma de ganar dinero. De momento está siendo un buen día. Ha acabado segundo de su categoría. Está progresando muy bien, no para de aprender. En las próximas semanas empezará a seguir a su madre. Esperamos que tenga una buena evolución. Hemos ganado un cheque y una escarapela. El cheque nos permitirá pagar la gasolina para volver, más o menos. La mayor parte de los ponis de Connemara viven en semilibertad, forman parte del paisaje y lo embellecen. En el centro hípico de Sean, el tío de Brian, los ponis están disponibles a cualquier hora para el goce de los turistas. Brian visita a menudo a su tío y disfruta llevando a la clientela a pasear por la playa. De pequeño, cuando mis padres no estaban en casa, me dejaban aquí con mi tío. Y creo que mi amor por los ponis viene de esa época.
Con sus ponis, Brian y su familia se funden con su región de Connemara, su naturaleza y sus cielos cambiantes. Para ellos, criar los ponis es más que un oficio. Es un estilo de vida que hay que transmitir a las generaciones futuras. Para mí, el tesoro de Irlanda es el pony de Connemara. Nos dirigimos al oeste de la República de Irlanda, en Connemara. Visitaremos el castillo de Ashford y su escuela de cetrería a orillas del lago Corrib. La parte oriental de Connemara es una región de lagos, ríos y torrentes, de montañas y de llanuras tachonadas de pequeños pueblos con encanto típicamente irlandés. El castillo de Ashford se alza en la frontera entre los condados de Galway y Mayo, a orillas del lago Corrib. Es un paraíso para el golf, la caza y la pesca, lo que cada uno prefiera. Ashford se encuentra en el territorio del pueblo de Cong, en el istmo que hay entre dos grandes lagos, el de Corrib y el de Mask. Cong viene de las palabras Conga Feichin, que significa estrecha franja de tierra en irlandés. El pueblo está rodeado y atravesado por riachuelos, canales y pantanos. Es conocido por sus ríos subterráneos que conectan los dos lagos. Ashford es sin duda el castillo más majestuoso de Irlanda. La historia se remonta al 1228 con la invasión de Irlanda por los normandos y la llegada de la familia de Burgo a esta región. Los de Burgo son la familia que construyó el primer edificio y la torre residencial del castillo. Actualmente seguimos utilizando esas habitaciones, casi 800 años después. A lo largo de su historia, el castillo ha pasado por diversos avatares, por buenos y malos periodos, especialmente durante la Gran Hambruna y hasta que la familia Guinness adquirió la propiedad en 1864. Lo utilizaron como pabellón de caza en verano. Ellos hicieron la gran mayoría del trabajo de construcción. Inicialmente, el castillo construido por la familia de Burgo tenía una función defensiva. En el siglo XIX fue ampliado y restaurado por la familia Guinness, que eligió darle líneas neogóticas. Esa corriente arquitectónica, subcategoría del estilo victoriano, buscaba revivir las formas medievales que contrastaban con los estilos clásicos dominantes en la época. Observad todo lo que tenéis alrededor, todas estas islas que hay en la mitad norte del lago Corrib, todos los bosques. Hay 1,5 millones de árboles en 10.500 hectáreas, con árboles traídos del mundo entero. Cuando la familia Guinness era propietaria del lugar, era la familia más rica de Irlanda y de la Gran Bretaña. Formaban parte del Parlamento de Gran Bretaña. Así pues, tenían un rango social muy prestigioso. En 1905 recibieron la visita de un hombre que lo cambió todo. Fue la visita del príncipe Jorge, el futuro rey Jorge V del Reino Unido. El motivo de la visita fue una gran cacería de becadas, pero cuando llegó a Ashford, quedó tan impresionado por la acogida, su extraordinario entorno natural y por la excepcional cultura de la gente de la zona, que su visita pasó de 2 semanas a una estancia de 6 semanas. Esto elevó la finca al rango de propiedad real. Después de eso, el castillo de Ashford no ha perdido su renombre. Cuando en 1938 se convirtió en hotel de 5 estrellas, la decoración interior de la familia Guinness se mantuvo intacta. Desde entonces, los huéspedes más selectos fueron desfilando por el castillo, desde Grace Kelly a Brad Pitt, pasando por John Wayne, Robin Williams o Pierce Brosnan. Aquí, todos buscan refinamiento y tradición. Una de las actividades más antiguas de Ashford, vinculada al pabellón de caza, es el arte de la cetrería, que consiste en capturar una presa en su medio natural con la ayuda de un ave de presa adiestrada. Las primeras muestras de la existencia de la cetrería se remontan a 2000 años antes de Jesucristo en China y Japón.
Así pues, la cetrería tiene una historia de 4000 años, muy anterior a las pistolas o a los arcos y flechas, y era una forma fiable de llevar comida a casa. Creemos que las primeras muestras de cetrería en Irlanda y Europa datan del año 400 después de Cristo. Cuando la civilización se extendió hacia el oeste, la cetrería la acompañó. El Club de la Cetrería Irlandesa existe desde el año 1870. Se aprobó una ley para prohibir la cetrería a cierta distancia de Dublín porque se había hecho muy popular. Actualmente es menos popular porque requiere mucha dedicación. Los cetreros comen, duermen, viven y respiran para la cetrería. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, este arte antiguo es el fruto de una práctica inmemorial en constante evolución, especialmente en cuanto a la crianza y el modo de captura de las aves. La escuela de cetrería de este castillo arrancó en 1999. Mi marido y yo descubrimos la cetrería hace unos 27 años, cuando vivíamos en Inglaterra cerca de un centro de aves de presa. Fuimos un día a verlo y volvimos una y otra vez, hasta que nos hicimos miembros e hicimos un curso con los halcones. Estudiamos durante un año y nos especializamos en cetrería. Luego nos compramos nuestro propio halcón. Hoy cumple 26 años y todavía vuela cada día. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos combinar nuestra pasión y nuestro trabajo, supimos que no haríamos otra cosa. Para sujetar a un halcón, tenéis que poner el puño así. Tenemos que imitar la rama de un árbol. No muerden ni arañan, pero se pueden alborotar. Él está listo, ¿y tú? Muy bien, perfecto. Ahora puedes abrir el puño y te voy a colocar bien la correa. La coges por debajo, con los dedos. Cierra el puño. El castillo de Ashford acoge la escuela de cetrería más antigua del país, donde se puede vivir un bautismo de vuelo. Ser instructora de la escuela de cetrería irlandesa consiste en llevar a los clientes a pasear con los halcones, en enseñarles a llevar al halcón en el brazo, a saber cómo tratarlos y a respetarlos, o a saber cómo llamarlos. También a hacer volar a las aves hasta un árbol y que vuelvan a tu guante. Es muy emocionante, me encanta. Son preciosos. Me encanta esta ave. Para mí es una experiencia única. Nos los traen cuando tienen 10 días y los empezamos a adiestrar inmediatamente. Los alimentamos haciendo los sonidos que luego haremos para llamarlos. Cuando empiezan a volar lo hacen desde el guante y siempre comen estando en el guante. A partir de las 12 o 13 semanas ya pueden empezar a dar sus paseos con los clientes. Puede que se distraigan un poco y que ataquen a las hojas de un árbol, pero eso lo hace más divertido. Hay que tener en cuenta que son crías, no halcones adultos. Tenemos unos 25 halcones y les hacemos volar al menos una vez al día. Es mucho trabajo, sobre todo en invierno, ya que no viene nadie. Pero les hacemos volar nosotros. Los llevamos por las montañas y los mantenemos ocupados. Un cetrero con experiencia puede adiestrar un halcón en un periodo entre 2 y 6 semanas. La relación diaria entre el cetrero y su rapaz contribuye a crear un fuerte lazo. Son unos animales increíbles. Al igual que nosotros, cada uno es distinto. Algunos son muy inteligentes, otros no tanto. Algunos son fáciles de adiestrar, otros son muy difíciles de domesticar. Algunos son complicados y otros son bastante nerviosos. Es muy bonito verles de pequeños y después ver cómo vuelan por primera vez, su primer aterrizaje desastroso, cómo aprenden a girar para cambiar de dirección, a ir más rápido y también ver cómo se convierten en unos expertos cazadores. Es genial participar en todo este proceso.
Tengo un gran vínculo con ellos. No me separaría de ninguno de ellos para nada. Con los años he llegado a conocer a unos cuantos. Para mí son como de la familia. Me siento responsable de su calidad de vida, pero para ella, nuestra relación es puramente profesional. Ella confía en mí, hay un gran vínculo entre nosotras, pero ella no me demuestra su amor. Estos animales no son fieles o afectuosos con su cetrero. Salimos a cazar juntas y trabajamos en perfecta armonía. No tenemos necesidad de hablar. Conoce mi lenguaje corporal y me puede reconocer sin verme ni oírme. Y yo sé qué quiere que haga cuando se pone en el árbol en función del sitio a donde mira. Es una relación increíble. No se puede comparar con nada. Venir a Ashford para practicar la caza con halcón con un equipo de apasionados es garantía de una experiencia increíble. Irlanda es deslumbrante. El agua de sus lagos y ríos es igual de pura que el verde de sus paisajes. Es un país lleno de contrastes. Las huellas de su dolorosa historia aún son visibles y a menudo majestuosas. Irlanda, este país hoy dinámico, ofrece al viajero infinidad de sorpresas.